Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y los hermanos que ya están conectados en Zoom, me imagino, amigos también. Bueno, quizá hay que me enviar un recordatorio a los hermanos que se anotan que vengan a las reuniones, porque creo que faltaron 5 de los 48, creo. Así, si uno se anota es porque va a venir. Al menos que pase algo, porque le quita espacio a otro hermano que quiere venir realmente. Si hay otros hermanos que quieren venir. Muy bien, vamos a leer 1 Tesalonicenses en el capítulo 1. Creo que el domingo pasado dije que la primera epístola a los tesalonicenses, cada capítulo termina con una mención a la venida del Señor. Los cinco capítulos, porque el capítulo 4 trae un párrafo más largo de explicaciones, pero al final, el último versículo del capítulo 4 dice que alentaos o consolaos, creo que sería mejor, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero tratar los 5 o por lo menos 4 versículos, pero ahora solamente 1 Tesalonicense. Tengo 25 minutos solamente y creo que he terminado la hora todo el tiempo, por eso no voy a cantar tampoco. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice bueno, el 8 sería interesante leerlo también, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta aquí. Así, quiero mencionar, algunos hablan de efectos, otros hablarán de resultados, pero creo que la vida de un creyente, una persona que se convierte al Señor, tiene aquí un pequeño modelo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que nosotros debemos hacer con nuestras vidas. Eso es lo que nos corresponde como hijos agradecidos, como hombres y mujeres pecadores, y que Dios ha hecho una obra absolutamente infinita valor para nuestro gozo eterno. Así, en la medida que valoremos más la obra de Cristo, en la medida que valoremos más lo que el Señor hizo por nosotros y lo que seguirá haciendo por nosotros, creo que nuestras vidas deberían ser mucho más consagradas a Él. Bueno, creo que los tesalonicenses son un tremendo ejemplo. Primero que nada, su conversión. Segundo, su servicio al Señor. Y tercero, por supuesto, su esperanza bendita, como le hemos llamado, esperando al Señor. Así que esas son las 3 menciones que quiero resaltar, que aquí están. Versículo 9, ya conocéis la historia de los tesalonicenses, la podéis leer en Hechos de los Apóstoles. Pablo no alcanzó a estar tanto tiempo como hubiera querido, pero envía esta preciosa epístola y después hay una segunda para estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. El versículo 9 es el testimonio que dan de los tesalonicenses, porque eso es lo que dice el versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
habla de en todo lugar. Después el 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cada uno de nosotros puede trasladarse un poquito al pasado, porque esto es pasado, esta obra pasó, o sea, somos salvos, por supuesto todos los días, pero nuestra salvación fue un hecho concreto en la historia nuestra. En nuestra vida fue un hecho real. Y eso ocurrió tal vez años atrás, décadas atrás en algunos casos. Así en unos días más ya cumpliré un año más de creyente y todavía recuerdo exactamente cómo fue. Exactamente, creo que recuerdo el pasaje, recuerdo las palabras del predicador en su oración y ya van a cumplir 58 años. Entonces, creo que cada creyente en Cristo puede recordar cómo el Señor obró en su vida. No somos robots, no somos calcados en el sentido de que todos tenemos una experiencia parecida. Es posible que hay hermanos que no recuerden detalles, que no recuerden cómo fue, que no recuerden fecha exacta. Es posible, conozco personas que no recuerdan esas cosas. Para mí, no sé, se grabó y en algunos de ustedes a lo mejor también se grabó. ¿Cómo Dios fue obrando en usted? ¿Cómo Dios fue obrando en mí? ¿Cómo Dios fue haciendo? Y uno va atando los cabos y cada detalle de nuestra vida hasta llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo fue Dios que nos condujo al conocimiento de su Hijo? ¿Cómo llegamos a conocer el Evangelio? ¿Y cómo Dios obró en nosotros? Jamás en nosotros habría habido interés en Cristo, en su Evangelio, en la palabra de Dios, sino si Dios no hubiera obrado por gracia en nosotros mucho tiempo antes. Por supuesto que sí. Así que la conversión de los tesalonicenses es tremendamente llamativa, porque son de una ciudad gentil, una de las ciudades muy grande ya, con mucho progreso, etcétera, con mucha mundanalidad y con mucha idolatría. Y eso es lo que hace mención el apóstol. Cuando él sale de Tesalónica, Pablo sale huyendo, va a Berea. Recordarán ustedes, en Berea lo trataron un poco mejor. Y luego va a Corinto, o sea, Atenas, perdón, va a Atenas. ¿Y qué pasa en Atenas? Uno lee Hechos de los Apóstoles y dice que cuando el apóstol llegó a Atenas, al Areópago y todo, y empieza a recorrer la ciudad tal vez, y se da cuenta que la ciudad está llena de ídolos. Y entonces la palabra de Dios allí dice que el apóstol, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Tesalónica es igual, y todas las ciudades gentiles eran igual. Los romanos tenían todo un Olimpo lleno de dioses, que no son dioses, y etcétera. Todas las ciudades, todos los países o las naciones gentiles tenían dioses para todos. Eso es lo que pasó en Egipto a Israel en esos 400 y tantos años. Y aquí está Tesalónica. Los tesalonicenses escucharon el mensaje del apóstol Pablo y creyeron en Cristo. Creyeron en él. Pero la forma como lo dice aquí es interesante porque el apóstol dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. Os convertisteis de los ídolos a Dios. En realidad es una obra muy grande. Muchos de nosotros tal vez tenemos un pasado y aunque no haya sido con imágenes, tal vez habrán otro tipo de ídolos hoy. Pero no cabe ninguna duda que estos tendrían que ver con imágenes que eran adorados, etcétera, etcétera. Ya el pueblo de Israel se va a la idolatría. Elías es uno de los grandes ejemplos, ¿verdad? Cuando batalla contra la idolatría allí en Israel y aún se mofa de todos aquellos que adoran a ídolos.
Y la palabra de Dios dice, bueno, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca aparente, pero no hablan. ¿Cómo es posible que una persona adore ídolos? Pero los tesalonicenses eran adoradores de ídolos. Viven en ese ambiente, nacieron allí y piensan que eso es lo que debe hacerse. Son criados en ese ambiente, crecen en ese ambiente y viven después en ese ambiente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Dios misericordioso, en su gracia infinita, permite que ellos escuchen el Evangelio. Hermanos, tenemos que apreciar mucho más la obra que Dios hace en nuestras vidas. Tal vez los grados de idolatría nuestros no serían como los de los tesalonicenses ni los atenienses. Es posible, o como existe idolatría hoy en todo el mundo. Pero Dios hizo una obra en usted, Dios hizo una obra en mí. Y la obra que Él hizo es absolutamente un cambio rotundo, radical, diríamos, de nuestra existencia en este mundo. De ir y de postrarnos ante cosas que no son Dios, ante imágenes que no muestran, no tienen nada, absolutamente nada que darnos, y para llegar y convertirnos al Señor. Os convertiste, dice, de los ídolos a Dios. Ese es un hecho real. Eso ocurrió. Ahora el tiempo presente, dice el versículo 9, os convertisteis de los ídolos a Dios para. Es su propósito. Dios no solo nos salvó. Yo sé que lo que más apreciamos que Dios nos haya salvado de la perdición eterna, que mi destino eterno no será el lago de fuego, sino que mi destino eterno es el cielo con el Señor por la eternidad. Apreciamos que Él, por supuesto que sí, murió en la cruz del Calvario, cargando Él, Dios cargó en Él el pecado mío, mi pecado lo llevó Él, y Él sufrió por pecados que no cometió, sino que sufrió por mis pecados, y eso debo apreciarlo cada vez más y más y más. Eso es una cosa. Pero otra cosa es vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Los tesalonicenses entienden, Dios me ha librado de la idolatría, Dios me ha librado del infierno eterno. ¿Qué puedo hacer? No para pagar esta salvación tan grande, el precio ya fue pagado, pero ¿qué puedo hacer con mi vida para agradecerle a Dios, para mostrarle que amo a mi Señor? Señor, te amo porque me amaste, porque te entregaste por mí. Como Pablo en su conversión, Saulo diría, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué haré con mi vida? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? Hay jóvenes, y gracias a Dios, ojalá se multipliquen por muchos más nuestros jóvenes. Las iglesias están quedando sin jóvenes y a veces hablamos a los jóvenes y decimos, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y hay proyectos de vida y se hacen planes de vida y etcétera, etcétera. ¿Dónde está Dios en esos planes? ¿Dónde está? Y entonces los tesalonicenses aprendieron, si Dios obró en mí para que yo abandonara una vida perdida en la idolatría y diera un vuelco total, 180 grados, para mi Señor, que Él me salvó para hacer de Él, le pertenezco a Él. Él pagó un precio. Eso es redención. Él pagó el precio, su sangre preciosa en la cruz, su vida. Fue el precio que Cristo pagó para que yo no solo abandonara una vida perdida, sino que además por la eternidad estar con Él. Pero mientras tanto, estoy en este mundo, el presente, el hoy. ¿Qué hago con mi vida? Y los tesalonicenses se dice de ellos, Pablo dice, os convertisteis de los ídolos a Dios, cambió absolutamente vuestra existencia. Y ahora en esa nueva vida
en esta vida que Dios te ha dado, donde se abandona un pasado de pecado, donde se deja y se desprecia una vida perdida para tener y gozar una vida nueva, ¿qué vas a hacer en esa vida nueva? Y los tesalonicenses, Pablo dice, os convertisteis de los ídolos a Dios, a Él, para servirle, para servir al Dios vivo y verdadero, no a los ídolos muertos, no a los ídolos que son falsos. Qué interesante, ¿eh? Como el apóstol define a Dios. Dios es el Dios vivo y verdadero. El ídolo es muerto y falso, pero tú ahora eres de Dios, y Dios es vivo, y Dios es verdadero. No hay falsedad alguna en Él. Hermanos, nos convertimos de los ídolos de una vida perdida, pero no se olvide el propósito por el cual Dios nos permite todavía estar en este mundo. ¿Para qué es? Para servir. Douleo, para servir. El texto que se citó en Filipenses se habló del Señor, y allí dice que Él vino para servir. Para servir. Cuando habla con los discípulos, el Señor dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino no para ser servido, el Señor vino para ser Él, el siervo. También se citó en oración hace un rato atrás, que es Él el siervo perfecto, es el siervo, siendo el Dios eterno, pero allí hecho hombre sin dejar de ser Dios. Él se para en la Pascua y se pone una ciña y la toalla. ¿Para qué? Hermanos, para postrarse ante cada discípulo. ¿Puede imaginarse usted? El Señor de la gloria, mi Creador, mi Salvador, mi Señor, está postrado, por así agachado, no sé para qué, para lavar los pies a cada uno de sus discípulos. ¿Qué dijo el Señor? Ejemplo os he dado. Ejemplo de humillación, ejemplo de humildad, ejemplo de servicio. Mi servicio al Señor no se puede circunscribir exclusivamente a hacer esto. Predicar, por ejemplo. No. Mi servicio al Señor es amplio, muy amplio. No, a lo mejor nunca llegarás a ser un gran predicador o no sé, pero puede ser un siervo de Dios tan valioso, una sierva, hermanas, una sierva de Cristo, de mucho valor. Cuando aquella mujer está con ese alabastro y lo critican, hasta los discípulos critican, ¿por qué no se vendió esto? ¿Y qué dijo el Señor al defenderla? Buena obra me ha hecho. Hermanos, que el Señor nos haga, cuando Él mire hacia nosotros constantemente, vea que sí estamos ocupados en buenas obras. Para eso nos salvó. Buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice su palabra. Así que estos tesalonicenses se han convertido de los ídolos a Dios y lo hacen para servir a Dios. No lo hacen para estar ahí sentados, cruzados de brazos, etcétera, y que de la vida pase, que los días pasen, que las horas pasen y no tengo nada para Él. Lo que Dios requiere de nosotros en un mundo tan malo en el que vivimos, mucho más requiere de siervos y siervas. No se olvide que quienes sostuvieron a Cristo, al Señor aquí en su ministerio, quienes solo sostuvieron a Él. Miren lo que estoy diciendo. Quienes fueron usados por Dios para que Cristo y sus apóstoles fueran sostenidos por lo menos durante 3 años, para que comieran y se vistieran a lo mejor, pero más quizás para su comer. ¿Quién? Mujeres les servían de sus bienes y se mencionan algunas, y quizás cuántos más. ¿Cuántos más?
Uno de ellos tenía una tumba que nunca había sido usada. Quizás nunca pensó que él podría ser uno que serviría al Señor en un momento tan crucial. No sé para qué Dios nos ha preparado a los más jóvenes, no sé. Cada uno de vosotros, hermanos y hermanas, tenéis que buscar en oración, preguntar a Cristo el Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué puedo hacer con esta vida? No importa que me quede un mes o me quede en un año o 10 años. ¿Qué haré con mi vida? Bueno, los tesalonicenses se han convertido para servir, para servir, para servir, para servir. Es una palabra que se está usando ahora, ¿verdad? Que el hombre, qué sé yo, es para servir, etc. Muchos no conocen el verbo servir. No, muchos tal vez no conocen qué significa servir. Hermanos, somos siervos. No se olviden, duros, siervos, esclavos. Somos siervos. Pablo se llama a sí mismo a los romanos siervo de Jesucristo, siervo de Él, siervo de Jesucristo. Finalmente, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No, tengo 5 minutos. Pero este texto tiene demasiado, ¿verdad? Y esperar. ¿Se da cuenta? Esto es futuro. Mi presente es servir. Pero mientras sirvo, espero. Cada día. Puedo levantarme por la mañana y decir, ¿vendrá el Señor hoy? Puedo acostarme en la noche a dormir, el sueño que el Señor me dé plácido, grato, y ¿vendrá el Señor mientras duermo? ¿O vendrá el Señor cuando esté con mis hermanos? ¿Dónde estaré cuando el Señor venga? ¿Qué estaré haciendo? Porque puede venir en cualquier momento. Los tesalonicenses se convierten de los ídolos a Dios. Se convierten para servir al Dios vivo y verdadero. Su vida es para Cristo. Pero también tienen en su corazón arraigado y en su conocimiento que tienen todavía allí, ellos dicen, porque después dará más detalle el apóstol para enseñarles lo que eso significa, pero ellos están conscientes que el Señor viene. De aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para premiar a cada uno según sea su obra, según sea su obra. Hay un joven hermano y lo encontré el lápiz porque yo coleccionaba lápices, de repente tenía unos lápiz ya que se le había acabado la pasta y tinta hace cuánto, pero no quería botar, no sé por qué le tenía un cariño tan especial a los lápices. Entonces reuní caja de lápices, me han botado varios, porque ya no sirven, pero para mí tienen un recuerdo. Y este dice Apocalipsis 22:20. ¿Qué dice Apocalipsis 22:20? ¿Alguien lo tiene ahí? Apocalipsis 22:20. Está terminando el libro de Apocalipsis. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De su venida? Sí, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Hermanos, amados hermanos, amada iglesia, estamos en este mundo para servir al Señor. Y estamos en este mundo mientras servimos. También nuestro corazón está pensando, Cristo viene. Cristo viene. Maranata, Cristo viene. El Señor viene. Él dice aquí, esperar de los cielos a su Hijo. A su Hijo. Su Hijo. Los evangelios comienzan hablándonos del Hijo, ¿verdad? Mi Hijo amado, dice el Padre, mi Hijo, mi Hijo. Y aquí el apóstol está diciendo a los tesalonicenses, esperamos a su Hijo, al Hijo eterno de Dios. ¿Quién? ¿A quién resucitó de los muertos? Jesús, su nombre humano. A Él lo resucitó. El que murió en el Calvario es el hombre. Y ese hombre es resucitado con cuerpo glorioso para ascender al cielo. Y ahora está sentado como nuestro abogado
como nuestro sumo sacerdote en el cielo, esperando el momento en que Él se levantará de su trono para venir a las nubes y llamar a su iglesia, como Juan escucha en la isla de Pasmo, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, escuchó una voz que le decía, ven, sube acá. Yo no sé cuál será la voz de trompeta, como dije, no sé cómo será la voz de arcángel con trompeta de Dios. No sé cómo será cuando el Señor venga, no tengo la menor, no puedo imaginar cómo será cuando el Señor venga. Hermanos, Cristo viene. Y además agrega al final, ¿quién nos libra? Una traducciones dicen, ¿quién es nuestro libertador? Es nuestro, no sé, algunas versiones, nuestro libertador. Nuestro libertador. No tanto, aunque puede estar incluida de la ira eterna, librados, pero de la ira que vendrá a este mundo seremos librados. ¿Quién nos libra de la ira que viene? La ira que viene, la ira viene. ¿Quién es nuestro libertador? Cristo, el Señor. Hermanos, el Señor nos ayude a apreciar mucho más su obra. Cuando estamos en la cena del Señor, nuestras oraciones que suben a la presencia del Señor, cada oración será para que el Señor sea honrado y glorificado y todos podamos al final decir amén, amén. Como dijo el apóstol Pablo, citando del Señor, hablando de la cena, él dijo, haced esto en memoria de mí, hasta que Él, dice el apóstol, hasta que Él venga. Qué interesante que la cena del Señor nos habla, es cierto, del sacrificio de Cristo en la cruz, pero también nos habla de su venida. Porque sí, estuvimos 1 año y medio, no sé, más o menos, sin celebrar esta fiesta, como hemos llamado tantas veces, sin hacer memoria de Cristo. Pero se terminará cuando el Señor venga, hasta que Él venga. Que el Señor nos ayude a amar mucho más a nuestro amado Señor, a servirle. Y mientras le sirvamos, podemos ser útiles. Para eso nos salvó, para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias, todopoderoso Señor. Cuando hablaste con Abraham, por primera vez te das a conocer de esta forma. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso fue lo que Abraham escuchó. Y eso es lo que nosotros tenemos también y que debemos recordar, que tú eres el Dios todopoderoso y que eres en tu perfección, quieres que nosotros seamos como tú eres. Oh Señor nuestro, rogamos tu ayuda para que tú seas nuestro sustentador, aquel que fortalece nuestros corazones, nuestras manos y todo nuestro ser, sea espíritu, alma y cuerpo, como dice esta epístola, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Mientras el Señor no viene, que podamos ser verdaderos siervos, siervas tuyos para tu servicio. Te damos gracias a nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.